Entonces, ya está grabando. Vamos a dar inicio. Bueno, yo les contaba el primer encuentro que lo primero que hicimos fue como hablar de la puerta cerrada, ¿no? Hablamos de esta obra de teatro. Yo les decía, esa vez, bueno, vamos a leer la lineal, es decir, solamente contemos la historia, de pronto hagamos una reflexión pequeña y cuando ya tengamos los elementos, vamos a analizar las tesis filosóficas que ahí se desarrollan, ¿no? Entonces, ese ejercicio, porque muchas veces yo les contaba, cuando se lee a Sartre, se lee su literatura, lo cual está genial, pero si nos quedamos solamente con el relato, pues hay el peligro, ¿no?, de que no podamos entender bien lo que quiere plantear el autor, y justamente pasó esto con La Puerta Cerrada. La Puerta Cerrada, muchos se quedaron con la frase "el infierno son los otros", y no todo el contexto global de lo que quería plantear Sartre con esta obra. Entonces, algunas generalidades. La obra pues se estrenó el 27 de mayo en el 44, interpretada por un hombre y dos mujeres. Como saben, un dato curioso, Camus se le propuso que fuera el director de la obra, pero finalmente no cuadraron, no aceptó, y terminó en manos de Raymond Rouleau. Entonces, bueno, para dar un dato curioso. Yo les contaba aquella vez, y lo vuelvo a plantear, y es que es la propuesta, es la visión de Sartre sobre el infierno, ¿no? Y a diferencia de la visión de Dante, un infierno eh, de tortura, de castigos, acá no, simplemente son individuos encerrados en un cuarto, en una habitación, y esto pues ya nos genera la primera duda, ¿no? Como eso que tiene pues de tormentoso que hay de, de tortura, estar encerrado con otros dos individuos más. Eh, yo, pues, en algún escrito habré dicho que de pronto esa pregunta no tendría sentido hacerla antes de la pandemia, pero ya en el confinamiento obligatorio, que tuvimos que estar encerrados con nuestros familiares, de pronto ya el estar encerrados, ya sí podemos decir, bueno, sí tiene bastante tormentoso, ¿no? O sea, bueno, no sé a ustedes cómo les fue, pero a mí no es que me fue tan mal, pero sí era difícil la relación constante con el otro, estar, o sea, todo el día ahí, y salen los juicios, sale lo que somos. Entonces, por dar un pequeño dato, a nivel nacional, los homicidios, la violencia intrafamiliar, todo eso aumentó, y bueno, eso pues nos puede dar una sospecha de lo tormentoso que puede ser estar encerrado con el otro, ¿no? Entonces, pareciera, y fue el problema que yo planteé y que dije, bueno, a partir de este problema vamos a desarrollar este curso, y el problema era que pareciera que no, que toda relación con el otro está condenada al fracaso, que vivimos el infierno en la tierra y que no es posible salir. Entonces, el problema era si eso era lo que quería decir Sartre con su obra, y si es posible salir de las flamas del inframundo, ¿no?, del infierno que puede ser el otro. Ese era como el problema que yo les planteaba, que hoy vamos a ver qué conclusiones llegamos al final del día. Entonces, una escena importante, yo no recuerdo si la alcanzamos a comentar en la obra, era que había los muebles eran feos, no había espejos, o sea, todo estaba diseñado para, los personajes no podían cerrar los ojos, no, perdón, no tenían espejos, no podían dormir porque no había camas, y parece que todo estaba diseñado para tener que verse con el otro, ¿no? O sea, para que la mirada se encontrara, para que no pudiéramos escapar de la mirada del otro, ¿no? Y esto, les regala
que es un concepto, una noción sartreana que se desarrolla en el Serenada, justamente refiere a eso, ¿no? Eh, a tener que ver la mirada. Entonces, eh, a soportarla. Entonces, hay el tema de la mirada es muy interesante porque yo no sé si les alcancé a contar, igual les repito, eh, Sartre tiene una biografía que es perdón, que es Las Palabras, y en ese texto explica cómo se hizo ateo. Él cuenta que de niño prendió una alfombra, esta se incendió y él la alcanzó a apagar, botó la alfombra, pero nadie se dio cuenta, pero él sintió que alguien lo estaba viendo, ¿ya? Entonces, esa idea de Dios que nos está viendo a todo momento le pareció insoportable. Y a partir de ahí comenzó digamos, a rechazar la creencia de la posibilidad de la existencia de un ser supremo. Entonces, en la tierra, el otro es esa mirada que nos condena, que nos juzga, que nos relativiza. Y eso sí recuerdo que se los dije, yo les hablaba de el ser para otro, ¿no? Entonces yo les decía una ausencia que se hace presencia, ¿no? Y les comentaba el ejemplo del boyerista que siente que lo están viendo. Entonces justamente esa es la mirada, ¿no? O sea, el sentirnos mirados, el sentirnos juzgados, es algo que nos puede terminar adelante, condenando, fastidiando. Pero al mismo tiempo lo que permite resistencia también. O sea, es una cuestión que es inevitable. Es como lo que dicen por ahí de un mal necesario, ¿sí? Por decirlo así, porque no se puede entender una cosa sin la otra. O sea, tiene ahí la incomodidad, el fastidio, pero esa es la existencia, ¿no? Eso, o sea, allá vamos ahora y Sartre, y es lo que vamos a ver, no solamente se queda como que el otro es el infierno, sino que la relación paradójica del otro es que yo lo necesito, a pesar de que me puede juzgar, me puede relativizar, es totalmente necesario para que mi existencia Porque sea. es que a raíz de la discusión, de la confrontación, ¿cierto? De esa interrelación que se da constantemente en la sociedad, esa multiplicidad de puntos de vista es lo que hace, de alguna u otra forma, permitir, ¿cierto? Que se lleve a un común acuerdo, que es lo que, digamos, los Sartre en el capítulo, ya me estoy adelantando un poquito, No, adelante. pero que él, digamos, no desarrolla mucho, que él habla de unas tres vías, que es digamos, la intuición interna, la intuición externa y el lenguaje, pero la cuestión del lenguaje, creo que estaba apuntando ahora, él como que no lo desarrolla mucho en ese capítulo, más que todo al final. Pero entonces, digamos, el lenguaje, me parece a mí, es lo que va a permitir, de alguna u otra manera, y eso es el ejemplo mismo que ha dado la historia de la filosofía de su génesis, ¿no? Y prácticamente que las discusiones de Sócrates con los sofistas, solo el Platón no lo cuenta ahí, pero eso casi que terminas a las piñas, a las patadas, a las trompadas, pero es por la cuestión de la diferencia, del punto de vista que tú sostienes y que yo sostengo, y a partir de ahí se va construyendo como esa intersubjetividad. Hay una situación anecdótica. Wittgenstein decía que no había problemas filosóficos, sino problemas de lenguaje. ¿Ya? Y Popper le decía que sí, que sí habían problemas. Y en esa discusión acalorada, Popper coge un atizador y se lo iba zampando a Wittgenstein. Entonces, mira, aquí sí, mira que esto sí es un problema y lo vas a sentir. Entonces, es eso, o sea, la relación con el otro que es complejo. Digamos, escuchándolo respetuosamente lo que ustedes comparten, yo a veces pienso, digamos, de una forma, no sé, como extrema a lo que Sartre, o sea, llevando lo que Sartre menciona a su extremo. Por ejemplo, si él dice que los otros hacen parte del infierno, eso no está relacionado, digamos, con la interpretación que yo le doy a esa mirada como sujeto. O sea, no necesariamente para mí eso se va a significar un infierno si yo no le doy esa interpretación. O sea,
fácilmente cualquiera de ustedes me puede mirar a mí como el malo del paseo, pero si para mí eso que ustedes, esa mirada de ustedes, yo no lo interpreto como un infierno, para mí no se va a significar un infierno. Ya. Hay un problema. La superación del ego tendría que ser prudente. Entonces, aquí habría solamente un yo empírico, ¿no? Que está caminando de dentro para afuera. Lo que habría era que somos objetos y no sujetos. Ok. ¿Sí? ¿Van a entender? Sí, o sea, sí. nosotros podemos ser objeto, yo puedo ser objeto de tu mirada. O sea, tú me puedes ver con rabia, con odio, con amor. O sea, pero pasa que yo entiendo, pero yo veo el planteamiento de la existencia es no en el código de consumo, sino fuera del código de consumo. Y el asunto de la necesidad de la dependencia de mi existencia en el otro y estar en manos del otro debe ser una vaina súper complicada, ¿no? O sea, es lo que debe traer el malestar, es lo que debe de traer eso, porque además estamos en el asunto de que somos humanos y yo me imagino que ahí se aplica mucho con la cuestión de la moral. Y además que no tengo ningún poder sobre qué clase de existencia es la que estoy teniendo frente a esa conciencia que me permite a mí el surgir en el mundo, ¿sí? Entonces no sabría, creo que también hay un estado de permanente sospecha, ¿no? De cuál es la naturaleza de mi existencia frente a esa conciencia que me observa y que me vigila también, ¿no? La cuestión del voyerista, que se siente siempre atrapado, ¿sí? Y eso no sé si cabe, pero que el ladrón juzga por su condición. Entonces no sé si será un poco así ya. Bueno. Perdón, Omar, tú mencionas algo de esos tres elementos ya le damos de lenguaje, y ahora hablando con la mirada. Pues a mí me surge una inquietud. Si Sartre habla de la mirada y ahora tú mencionas el lenguaje, según él, o sea, filosóficamente, ¿qué podría ser más poderoso? ¿La mirada o el lenguaje en cuanto a no sé, si él habla del infierno, que el otro es el infierno, ese infierno lo puedo percibir más, digamos, yo puedo percibirlo más a través de la mirada o a través del lenguaje, que es más poderoso, que es más verdadero, por así decirlo. O sea, si por el lenguaje yo también podría percibir eso. No sé si me va a entender. Bueno, hay dos preguntas fuertes, pero antes de responderlas, Stewell y Paola habían alzado la mano, entonces vamos a darle la palabra primero a Paola y después a Stewell. Adelante, Paola. No, profe, con respecto a lo que están hablando los compañeros, pues el libro que seguramente socializaremos hoy, los apartados, habla sobre la objetivación, cómo me construyo yo a través de la objetivación del otro. Es una búsqueda, pero también es un encuentro. O sea, es un cuestionamiento que se asume y a partir del cual se va construyendo la identidad y a partir del cual se ejerce la libertad y a partir del cual asumimos responsabilidades. Eso fue, creo que lo que yo entendí del apartado pues, que seleccioné, que habla de la conversión, cómo vamos camino a una conversión, cómo nos vamos encontrando cómo vamos encontrando por el camino la negación para lograr una afirmación a través de los otros. Okay. Muy bien, Paola. Adelante, Steve. Listo, ¿me escuchan? Sí. Listo, bueno, mi pregunta sobre esa frase que el infierno son los otros, pues va encaminada a usted, profesor Johnson, porque, bueno, la pregunta es, ¿qué tan original es esa frase? Porque yo también me remito a muchas cosas que son muy antiguas, ¿no?
De pronto Aristóteles, cuando dijo que el hombre es un animal político, que es un ser social por naturaleza, ¿sí? Cuando Marx habla de objetivarse, de las relaciones sociales, ¿sí? Qué tan original fue en ese entonces esa concepción sartreana. Porque sí, uno siempre que escucha Sartre eh, o lee acerca de Sartre, esa frase es inevitable, ¿sí? El infierno son los ojos de los demás. Sí, entonces, sí, mi pregunta es esa, ¿sí? ¿Qué tan original es esa concepción sartreana, ¿sí? Bien. Entonces, empiezo acá respondiendo las preguntas. Eh, Hay que ver algo, ¿no? Sartre, el ensayo que hace Sartre en El ser y la nada es un ensayo de ontología fenomenológica. Entonces, el esfuerzo del autor es no quedar en una mera reflexión personal, digamos, yo considero que esto es así, es mi percepción o es mi intuición sobre X tema, sino que a través de las herramientas de la ontología y la fenomenología busca encontrar principios que con una base apodítica, o sea, principios necesarios que puedan armarse un sistema filosófico de reflexión. Entonces, el hecho de hablar de un ser para otro se está refiriendo a la estructura. Bueno, eso me lo corrigieron hace poco, hablar de estructuras, pero iba a seguir hablando de estructuras porque, en fin, la estructura necesaria de la existencia. Ya, o sea, sustentar que eso es así, ya, o sea, que hace parte de nuestro existir, el que haya una estructura sobre el ser para otro. ¿Y por qué palabras te pidieron que cambiaras? No, porque es que yo desde el lenguaje husserliano y sartreano es perfecto, pero desde Heidegger no, y es una discusión, entonces estoy tratando porque estoy muy metido en ya. Pero bueno, no los quiero enredar a ustedes. El hecho es que digo todo esto porque puede que Sartre esté equivocado, ciertamente, no tiene digamos, la última palabra, pero si lo ponemos, digamos, desde una postura meramente idealista o si lo ponemos de una postura meramente solicista, creería que no estaríamos siendo justos. ¿Por qué? Porque un idealismo sería decir, bueno, yo tengo las condiciones de posibilidad para que el conocimiento sea así. Y justamente es lo que no está buscando Sartre. O sea, Sartre no está diciendo que la conciencia tiene mayor fuerza sobre la realidad. O sea, yo les contaba el encuentro anterior, por más que yo quiero que ese árbol se caiga, no se va a caer, porque está por fuera de mí, me sobrepasa y claro, yo puedo tener una interpretación, yo puedo decir que sí, exacto, puedo hacer un hecho mágico y decir que no es un árbol, lo que ustedes quieran, pero hay algo que me sobrepasa. Entonces, la ontología también es algo que me sobrepasa. Y Sartre trata de construir una ontología en la que aunque yo quiero que la vida no sea absurda, no sea contingente, no puedo cambiarla. Es algo que no está en mí. Por más que yo quiero que el otro sea de X forma, no lo va a hacer, porque es algo que no depende y ahí comienza el conflicto, ¿no? O sea, por más que yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea, y no lo es porque me sobrepasa, ahí comienzan las relaciones infernales. Ahora, y me voy a adelantar para dar respuesta a la pregunta. Esa no es la dación. ¿Ah? No es la dación. Sí, exacto. En fenomenología lo que se me da, exacto, la dación. Pero, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Ya. Entonces, Sartre en una entrevista va a decir, le van a preguntar sobre esta frase, sobre los infiernos son los otros, y él va a decir que ha sido malinterpretado. O sea, el otro es un infierno en la medida
en la que mis relaciones con el otro sean totalmente dependientes. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el análisis de la obra, porque todos estos personajes están totalmente dependiendo al juicio del otro. Y están dependiendo al juicio del otro y quieren que el otro piense lo que ellos quieren que piensen de ellos. Ahí está el problema. No es tanto la relación con el otro, sino la forma en la que yo asumo esa relación con el otro. Y ese es el escenario que él plantea y es totalmente artificial. Exacto. Entonces, no sé si fui claro en mostrar que, bueno, hay unas condiciones que Sartre está poniendo como soporte. De soporte. Y claro, hay también una participación interpretativa en la cual podríamos decir, bueno, estaría lo óntico y lo ontológico, hablando heideggerianamente, ¿no? Lo óntico serían las situaciones particulares en las cuales uno puede interpretar de X forma, pero está lo ontológico, que son esas condiciones que me sobrepasan, que yo no puedo, digamos, modificar porque no somos una especie de dioses o algo superior, simplemente estamos inmersos en la existencia. Ya, entonces no sé si un poquito respuesta. Sí. La segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda pregunta? Sobre el lenguaje y la mirada. Entonces, sí, de hecho, se me ocurre un ejemplo con el compañero, el que no estaba, bueno, el que no lo habíamos visto. Ajá. O sea, si yo no lo veo, para mí no existe. O sea, no habla, no existe. Habló, o sea, y luego lo vi. Entonces, ¿qué es más valioso? O sea, realmente para saber yo el significado del otro, ¿sería más la mirada de la que habla Sartre o sería más el lenguaje? O sea, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Es lo que de pronto me surge a mí porque otro ejemplo, o sea, yo nunca conocí las Torres Gemelas. Nunca. De pronto me pueden mostrar fotos, las puedo ver en fotos, pero para mí nunca existió. Porque yo no las vi. O de pronto si alguien me las puede decir, no, estas fueron las Torres Gemelas, digamos, yo voy a donde estaba, yo no voy a notar su ausencia, porque yo no las vi. Pero si, digamos, yo llego y otro ejemplo para el lenguaje, digamos, yo puedo llegar aquí y encontrar a ustedes dos y se están abrazando, yo los vi abrazándose. O sea, y dentro de ese abrazo, dentro de esa mirada, yo lo puedo mirar, claro. Pero sigamos dentro del lenguaje, no es que yo estoy triste y él me está dando un abrazo, o sea, emite más verdad el lenguaje que la mirada. No sé si me llega. Yo no sé si puede, en lo que él está enganchando, hablarnos de cómo la percepción termina siendo un arquetipo de todas las otras cuestiones de agarrar las cosas, una que es vívida, una que es tal. ¿Sí sabes cuál es ese pedazo? Cuando la percepción, que es lo que tenemos y tenemos diferente, como tú dices, de las Torres Gemelas, es algo que nos puede llegar sin necesariamente haberlo vivido, sino que como una cuestión esquemática. Ya sabes dónde me quiero ubicar, ¿verdad? Creo que lo toma de Husserl. Ajá. Que él dice que es una cuestión escolástica, pero que hay que cambiarlo. Ajá. ¿Sí? Sí, creo que sí. Hay una discusión, la que tú planteas, una discusión de la modernidad, de la filosofía, un problema filosófico, que es el idealismo versus el realismo. O sea, ¿qué es más importante? Esto que estamos viviendo, esta realidad, o las condiciones que nosotros damos para que esto sea posible. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Byung-Han Chun Tan en la China, pero ustedes no lo conocen, para ustedes no existe, pero yo les digo, pero ese es mi amigo, es real, yo lo he visto. Pero todos me dicen, no, lo que le pasó ahorita a Steven, o sea, no, le estaban negando su existencia. Entonces, en el idealismo la tesis va a ser no, hasta que no lo conozca no es posible y no
no existe. Entonces, si no, por ejemplo, posiciones idealistas podrían ser al respecto del lenguaje, si no se puede nombrar, no existe, no tiene realidad. En el realismo, no, aunque tú no lo conozcas, sí es real y en algún punto puede que lo llegues a conocer o puede que no lo llegues a conocer. Esa es como la discusión. ¿Dónde ubicamos a Sartre? A Sartre lo ubicamos en una especie de neorrealismo donde la conciencia no crea las condiciones, no es capaz de, digamos, de cambiar la realidad, pero sí es necesaria para conocer la realidad. O sea, es un complemento, ¿ya? Pero no tiene ninguna fuerza en transformar o, digamos, transformar me refiero a con el solo hecho de pensar ya voy a cambiar algo, con el solo hecho de nombrarlo ya voy a cambiarlo, no. Pero sí es necesario que exista la conciencia para que se pueda dar la realidad. Entonces es un complemento de ambos, ¿ya? Un complemento de ambos. No lo ubicamos más de un lado al otro, sino estas son las condiciones que tiene la conciencia, estos son los aportes que ella da y esta es la realidad que también es el soporte para que se pueda dar la realidad. La mirada, y hago una aclaración, no es o sea, la mirada es la mirada fenomenológica, la mirada no es el ver físico, o sea, la mirada es una estructura ontológica de la realidad. Entonces, aunque no me están mirando físicamente, aunque no haya alguien que me esté viendo, yo siento esa mirada ontológica, que es la mirada del ser para otro, ¿ya? Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, que es la imagen del panóptico. O sea, el panóptico, ustedes saben que es esta cárcel en la que encerraron un montón de gente y que habían como unos huequitos donde supuestamente había alguien que los estaba mirando, pero era una torre gigante y podía que te estaban viendo, podía que alguien te estaba mirando, podía que el guardia en ese momento te estaba viendo, pero puede que el guardia no te estaba mirando y tú no sabías. Entonces tú estabas siempre intranquilo porque no sabías si te estaban viendo o no te estaban viendo. Entonces esa mirada, que no es una mirada necesariamente física, es una mirada que hace parte de la estructura ontológica, que es a la que se está refiriendo Sartre, que es la que nos está condicionando. Imagínate, cuando yo estaba como de 12, 13 años, y esto no lo olvido porque era una vaina rara, yo sentía que toda mi vida estaba siendo documentada, que había una cámara. Pero ya te habías visto la película del show de Truman, o sea, no la habías visto, porque mucha gente cuando la vio, todavía no había salido. Yo no la había visto, pero era una cuestión que yo no necesitaba ninguna referencia, porque era lo que yo sentía, sí, que cada paso que yo daba estaba siendo registrada por una cámara. Es una vaina jodida, ahora que estás diciendo eso. Sí. ¿Y por qué creen ustedes una consistencia? O sea, ¿por qué creen ustedes que tiene más desarrollo en la filosofía en cuanto al arte se refiere a la pintura que a la filosofía de la música? O sea, y en también a la mirada. Hay un libro de Aristóteles, creo que es el Organón, donde habla de evidentemente de los órganos, y dice que nosotros damos más valor a la mirada que a otros sentidos. Ya, es curioso, de pronto si nos preguntamos, bueno, estamos en juegos macabros, escoja alguno de los sentidos, ¿cuál quiere perder? Es posible que la mayoría no escoja la mirada, la vista. El ojo, exacto. El ojo, o sea, de pronto yo prefiero perder el gusto, de pronto yo prefiero perder el olfato, pero no quedarme ciego. Entonces, y Aristóteles habla como en la historia, o en su momento, como muchos siempre le dan un valor mayor al ver. Ya, es curioso. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Paula. Adelante, Paula. Profe, yo siento que la mirada también son las instituciones, el constructo que tenemos, el,
digamos que toda la construcción social, las estructuras sociales, todo eso, desde la lectura de Sartre uno siente que influye como mirada, porque no es solamente la mirada del otro, sino también como tú te percibes inmerso en ese tipo de situaciones. Y en relación a la pregunta del compañero, pues las cosas existen independientemente si las miramos o no, porque ya caeríamos en un problema epistemológico. En ese sentido, es una actitud ingenua, utilizando las palabras de Sartre, pretender que las cosas existen solo y si las miro, las tengo en cuenta. De hecho, cuando fue a la guerra, él ignoraba muchas de las cosas. Creo que fue una revelación para él ir a la guerra. Descubrió muchas cosas de su existencia y descubrió muchas cosas que no había tenido en consideración antes de estar inmerso en esa situación. Digamos que lo desconocía, no que no estaba ciego ante ella. Muy bien, Paola. Pensando en eso que estaba también en el frente con Wittgenstein. Ah, sí. No, Wittgenstein fue la primera. Fue la primera, exacto, sí. Sí, no. De hecho, sí, ya creo que había muerto. Fue la primera. Sí. Miren estas palabras que dice acá. Día a día, acechados por la mirada de unos a otros, mirada que vigila, atormenta, juzga, reprime y castiga. A esta mirada no se le puede escapar, pues por más series de Netflix que se vean, por más teletrabajo que se haga, por más libros que se lean, estos ojos grandes que nunca parpadean están ahí vigilantes. En otras palabras, el confinamiento obliga a que entre unos y otros se miren entre sí de manera más constante e intensa. El panóptico en su máxima expresión, ¿no? O sea, una comparación, ¿no? Entre el encuentro con el otro, ¿no? En que sí, o sea, no es posible escapar de la mirada. Y no una mirada superficial, sino una mirada indagadora, la que te desnuda. Ajá, exacto. Cuando el gato te está mirando, sí sabes que parece que te atrapara la mirada del gato, hay gente que le espanta esa ropa. Hay, por ejemplo, ahora que tú lo dices, recuerdo mucho Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, el tipo al final no lo descubre, sino que él mismo no soporta esa persecución, esa que termina confesando el crimen, ¿no? Rodia. No, Dostoyevsky es genial. Bueno, pero bueno, ¿qué dice Sartre en Serio Nada sobre la mirada? Sartre va a hablar, el objeto del hombre se da como probable. ¿Qué significa esto como probable? Es interesantísimo porque le voy a poner dos ejemplos. El primero es que pone Sartre: no se puede encontrar en un parque y uno mira a una persona que está mirando al piso. Entonces, los dos estamos viendo supuestamente lo mismo, o sea, el césped que está en el suelo, pero es una probabilidad porque puede que la persona, aunque su mirada física esté en el suelo, puede que no esté mirando el piso, puede que esté enajenado, pensando en cualquier otra cosa, o puede que haya una cucaracha y esté viendo el animal que yo no lo puedo alcanzar a ver. Entonces es una probabilidad, no es algo, mi mirada que se arroja como objetivación, porque la mirada tiene eso, o sea, tendemos a objetivizar. Yo miro y yo enseguida, por ejemplo, me hago un juicio del otro. Yo miro a Ley no lo conozco y yo digo, no, es un rockero, porque tengo mis prejuicios de que una persona que le gusta el rock tiene el cabello largo, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, pero es una probabilidad. Y el otro ejemplo es el del vagabundo. Yo puedo ver una persona en un parque, en el mismo parque, esta persona está mal vestida, tiene la ropa rota, lo que ustedes quieran, y yo digo, no, es una persona de la calle. Pero resulta que esta persona en realidad no es de la calle, sino que lleva varios días perdido, no se ha podido bañar y no es de la calle. Entonces es una probabilidad en mi intento de objetivizarla, en mi intento de querer que esa persona sea lo que yo construyo con mi juicio, pero es una probabilidad porque se escapa
y es una fuga que se va y puede hacer otra cosa distinta. Entonces, volvemos al tema del idealismo y el realismo, ¿no? O sea, no le estoy dando mayor fuerza a la conciencia porque finalmente la conciencia sí, la conciencia se agota, se arroja, pero no determina la existencia del otro. Simplemente es necesaria, hace parte de la construcción, pero hay una realidad que la supera y que finalmente de pronto en un encuentro, ya sea por el lenguaje, ya sea lo que ustedes quieran, puede que encuentre nuevas cosas y me dé cuenta que ese otro era improbable y no lo que yo creía. Sí. Cuando la mirada, que es la conciencia, el mundo es la conciencia, porque el hombre es el mundo, o sea, el hombre es la conciencia. La construcción del mundo no se puede dar sin el otro, y es una cuestión que entre todos compartimos y estamos inmersos y no nos podemos escapar. No es la unicidad, no es el único, ya, no es el uno, no soy yo, no se trata de mí, se trata de un mundo también que es histórico, ¿sí? Se trata de un mundo que posee la conciencia que es el hombre, que es el mundo, ¿sí? Sin la cual el mundo no existiera, no fuera mundo. Cuando estábamos hace 15 días, hace un mes que estábamos allá y hablábamos sobre la moralidad o sobre los desastres, o si caía una vaina, no le podíamos llamar fenómeno porque no habría conciencia para llamarlo fenómeno. Entonces, esa mirada es el mundo, es la conciencia, es lo que está y lo que nos permite a nosotros la existencia. Porque si hubiese un solo hombre, yo creo que si hubiese un solo hombre en Marte, esa misma conciencia abarcaría todo el planeta Marte sin que hubiera Marte, solamente un hombre. ¿Me entiendes lo que quiero decir, verdad? Así es como yo lo veo, por eso es que estamos inmersos, no nos podemos escapar de esa mirada, no tiene que ser ni siquiera la cámara, no tiene que ser Dios, no tiene que ser el gran hermano, la conciencia esa en sí, sintiendo y dándole forma a todo, ¿me entiendes? Porque solamente con que esté un hombre en el universo, lo abarca todo, y no estoy hablando de Dios. Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí, exacto, esa es la idea de conciencia, o sea, multiplicidad de vivencias. No soy yo, pero no soy yo tampoco, ¿me entiendes? Claro. O sea, sí le otorga algo, ¿me entiendes? Pero hay un orden, y ahorita que estamos hablando, y yo iba a tocar a 20 con lo que dijo el carta. Y que en el lenguaje, el estado de las cosas solamente se puede diferenciar si está al lado de otra cosa, organizado frente a otra cosa. O sea, yo no puedo hablar de la realidad de una cosa sola, suelta, sino en el orden, cómo está, se ubica con la otra, ¿sí? Cómo está organizada frente a la otra. Si no, eso no puede hacer ningún tipo de orden, ni se puede referenciar, ni se puede hablar. Se habla de la cosa a partir de las cosas que tiene también al lado, de la distancia que tiene frente a otra cosa, de la longitud, ¿sabes? Y así como veo que hay de pronto una forma de estructurar cómo nos podemos ubicar frente al otro, porque es que confunde la mirada, ¿me entiendes? Pero creo que Sartre lo que plantea es precisamente eso. O sea, que creo que ni siquiera cuando eres consciente de la mirada se torna un problema, porque una cosa es habitar, ¿sí? En la conciencia, como el ejemplo que acabas de poner, el tipo está ahí siendo observado, pero qué grado él sabe si está siendo observado. Pero esa observación lo que le permite a él su existencia en ese espacio, en ese lugar, ahora. Es una vaina fregada, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ontológica. Ajá. Eso es la existencia. Eso, ¿cierto? exacto. Muy bien. Adelante, Steve. Bueno, profe, yo también entiendo que los otros también son las instituciones, ¿no? Porque, bueno, el sistema capitalista en Marx que crea la clase trabajadora, el Estado como tal, la religión, la sociedad, ¿sí? Entonces, ese concepto de otros también es algo amplio, ¿no? No solamente las demás personas, sino las instituciones que fueron creadas también por personas, ¿no? El sistema racional también.
que también se encarga de clasificar, ¿sí? Entonces, ese es mi aporte. Hay algo, bueno, hago dos comentarios según lo dicho. El primero, Alan habla de un concepto, una noción que me parece muy chévere, sobre soberanía del yo, ¿no? Y lo que hace Sartre es una ¿cómo es? Desoberanización. Bueno, no me dio la palabra, pero exacto, sacar al yo de esa creencia, porque es una creencia, de que es centro del universo, ¿no? O sea, es una tendencia, digamos, que tiene todo individuo a creer que ese es el protagonista de la película, ¿no? O sea, así nos movemos en la existencia, ¿no? Yo estoy representando el papel y el resto son como personajes secundarios. Yo los objetivizo, este es el tiendero, el panadero, este es el profesor, y todos tienen como un papel en esa existencia donde se relativizan a mí. Pero realmente no es así, o sea, y es lo que trata de mostrar Sartre. Realmente todos hacemos parte de la conciencia, de esa experiencia de intersubjetividad en la que estamos, y por eso se genera el conflicto, ¿no? En el conflicto en el que yo quiero que me reconozcan como el único, como el primero, pero hay otra conciencia que también tiene el mismo problema y que también dice no, y bueno, y ahí metemos un poquito. Independiente del otro, ¿entiendes? Que eso debe ser una frustración. Ahora yo quisiera preguntar una cosa. Esa capacidad literaria de Sartre, de la novela, del teatro, tendría que ver con su noción de conciencia en el sentido de que como escritor él es la voz omnisciente, omnipresente y la que construye el mundo. Oh, qué interesante. Es de la novela. Wow. Pronto en las primeras, o sea, yo estoy pensando en las náuseas. ¿Cómo él trae eso de la experiencia de crear el mundo literario y qué tal si estamos siendo escritos por otro lado? Hay algo interesante, por ejemplo, que hay como un cambio en la narrativa de Sartre. En la náusea, de hecho lo acusan un poquito de solicista, porque bueno, el protagonismo cae en Rocketing. Todo es a partir de la descripción que hace Rocketing sobre la existencia, ¿no? Y el papel del otro como que se ve, pero muy poco, y se podría sustentar, pero es muy poco. Pero ya en Caminos de la Libertad, si bien el protagonista es Mateo, en la narrativa muchas veces él se pierde, o sea, deja de ser el protagonista y Sartre pues se enfoca en otras historias, en la historia de Daniel, en la historia de Marcel. Entonces, yo creo que hay como una evolución en el personaje literario, y creo que es justamente gracias al desarrollo que tiene Sartre, al encuentro que tiene con la fenomenología, con Heidegger, y va viendo que porque claro, al principio Sartre está muy marcado por el cartesianismo. Entonces lo que yo les contaba al principio, todavía tenemos una visión muy cartesiana de la vida, y es una visión justamente que pone el yo como centro del universo. Exacto. Entonces ahí también yo creo que hay un progreso de centralización del yo, y es lo que está mostrando también en el texto. Y eso es lo que critica, ¿no? Sí, exacto. Entonces, porque realmente no somos centros. O sea, imagínate esta figura, esta analogía. Que él hubiera podido experimentar a través de su ejercicio literario y la conciencia, que es lo que los personajes que están en sus novelas no tienen, su existencia no lo deciden ellos, sino la conciencia que está escribiendo. Entonces la conciencia es la que viene siendo la mano escritora en la vida de todos nosotros y en la existencia de los hombres. Y eso es lo que no nos gusta, porque como personajes estamos atrapados y estamos limitados en la conciencia. No es lo que yo quisiera hacer, sino que estamos ahí. ¿Sí? Sí, exacto. Pero esa conciencia es la mano escritora. Y hay una pretensión, ¿no?, de los escritores, o de sentirse así también, pero mira que una buena obra, bueno, yo considero, no, yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí una buena obra es cuando
se respeta la evolución de cada personaje. O sea, tú, por ejemplo, el mismo personaje va ya indicando un ritmo de lo que va a acontecer. Entonces, si por ejemplo yo estoy escribiendo una novela o estoy escribiendo o estoy dirigiendo una película, y el personaje tiene un cambio abrupto que no tiene ninguna explicación, sino que simplemente cambió así, uno queda como que no, pues esto no tiene sentido. Entonces, incluso en la misma escritura a veces, o sea, se pierde esa idea de yo, escritor, como el dios de la novela, sino finalmente comenzamos a dejarnos guiar por el mismo texto. No sé, o sea, es algo que me hace decir Sí, lo pero que que menciona. fíjate que eso que dices, los personajes tienen una profundidad y lo que uno ve en la punta del iceberg. Por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo que Don Ramón es un filósofo aforista. Y hay una construcción detrás de lo que uno ve. Es el tipo con la gorrita, el refunfuñón, malhumorado, ¿me entiendes? Que abandonó los viudos, pero detrás de eso hay toda una construcción que es lo que termina argumentando la existencia de Don Ramón. Y seguramente eso que escribiste se le salió de las manos. Lo sobrepasó, claro. Claro, Porque quien lo va a leer son nosotros. Exacto. Y mira el conflicto que muchos escritores dicen que a veces tienen que matar a sus protagonistas. Tienen que matarlo y les duele, no quieren, porque han tomado vida, se han ido solos y tienen que matarlo. Por ejemplo, hablando de cine, Jim Jarmusch es, los personajes de Jim Jarmusch siempre florecen, ¿sí? Siempre se abren, ¿sí? Siempre encuentran de alguna forma en el sinón una forma de realización, ¿sí? Pero en los personajes, por ejemplo, de este señor de Ninfomanía, Von Lastrell, los personajes se destruyen y se consumen y quedan ahí. Gracias. Me tomé el atrevimiento. Pero los personajes, qué bien, gracias, que es payaso, Dios te bendiga. Dios te pague, porque Entonces, no tenemos. los personajes aquí, gracias. No, yo tengo el derecho de elegir ahí. Oh, qué bueno. Entonces, Si quieres, hacemos una pausa para comer bien y, bueno, lástima con Paola y Steven no puedan hacer parte de este. Gracias por no venir. Tranquilo, hágale. entonces, Pero bueno, terminaste los personajes aquí. ¿Pausa de cuánto, profe? ¿De 15? Sí, pero deja ahí que nuestro compañero. Ok, vale. Un comentario y ya hacemos la pausa. Entonces, los personajes adquieren una autonomía a pesar de que son construcciones artificiales, pero un poco de la conciencia de su creador, del escritor, queda en ellos y toma vuelo, ¿sí? Y en este autor, en Jar Jar Binks, algunos cogen y como Ícaro le sale a Ada y se va y aunque encuentre una destrucción, pero una destrucción en la realización, ¿sí? Y en otro, en un reflejo borgiano invertido ya, el otro no encuentra una destrucción total, o sea, los personajes se consumen y se destruyen, ¿me entiendes? Pero es inevitable en el autor cuando yo concibo el personaje, el mero hecho de concebirlo y de sacarte de la nada un personaje, ¿sí? Inmediatamente es como la chispa, se construye solo y el personaje, que es el buen personaje, Exacto. en este caso sería el buen escritor, ¿no? El buen escritor. Que de alguna forma extiende la existencia a eso a las reglas que ha creado. Que es artificial, pero que toma vida. Y cuando tú no lloras con el puta película, tú no lloras con el puta libro cuando se muere, cuando sucede algo, ¿verdad? O sea, ahí es una vaina interesante, ¿no? O sea, que si hay una extensión de esa conciencia, incluso en el arte, como lo que estabas diciendo ahorita, ¿cierto? En este caso, creo que por eso Sartre toma la literatura, ¿sí? Como ejercicio filosófico. Y creo que está totalmente argumentado desde un punto de vista también vitalista, que es lo contingente, que es el existir, porque
toca otra vaina. Sí, pero está agarrado de otra cosa que ahorita mismo no me acuerdo porque de todo modo la lectura es de eso. Bueno, entonces una pausa de 15 minutos a las y 30. Acá pues vamos a hacer un pequeño ágape. Con la creencia de que Dios existe. Ya ven. Existen nosotros. Oh, Dios. Dios me mandó a comprar en la ciudad. Adiós, ayer. Sí. Yo agradecía de la cosa maravillosa. A las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana. Pero la cosa maravillosa, yo, ay, no existe. Hay gratificación ahí. No, una vaina que es la belleza, una vaina que viene con la profe, bacano. ¿Dónde está? Este man no va a sacar, tú vas a sacar más dinero. Va a caer súper bien, yo tampoco, y está ahí, estaba medio. Yo iba a llegar. No funciona. No, Y el calor va a tener que y bacano, porque entre todos los fritos, a mí me parece que es más bacano por la proteína. Yo había pedido unos pastelitos de pollo que había, pero pues igual que tú, pastelito de pollo, mira, mejor una arepa con huevo. Lo que pasa es que como todo el mundo a veces no come arepa de huevo, No, es porque tiene mucha grasa y no sé qué, está mal. pues está buena. Por eso, el que no coma arepa de huevo está mal. Y esta arepa de huevo cartagenera para ganar. Es otra versión de la arepa de huevo de cartagenera. Yo pensaba era por eso que se le monta el problema. Claro, sí, cada vez venden buena arepa de huevo. Sí, en las distintas plazas, en distintas, ¿cómo son? Sí, Cartagena es fritera. Y eso a uno como visitante le salva la vida. El frío. Bueno, Esa gente del interior se quedan ahí horas completos. Están siempre bastante familia. No aburridos de andar comiendo esas arepas con arroz y harina de Uy. De Bogotá. ellos son buenos para hacer asado, los santanderianos, para caramelo, comemos bastante. Ya cuando esto es más delicadeza, El frito de Bogotá es lo peor. O sea, es más arroz que quizás que. yo siempre he sido caballo de buen viento.